Bueno chicos, bienvenidos al quinto video de estequiometría. Si no han visto los anteriores, les recomiendo que los miren primero para poder entender mejor, porque en estos videos estamos trabajando siempre con esta ecuación y a partir de la misma vamos a realizando ciertos cálculos y relaciones que nos va pidiendo la parte de la química, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver los cálculos combinados entre masas y moles. Entonces tenemos la ecuación de los videos previos, que sería 2 moles de dióxido de azufre en estado gaseoso se combina con 1 mol de oxígeno diatómico en estado gaseoso para producir 2 moles de trióxido de azufre en estado gaseoso. Entonces acá, como relaciona masas y moles, me tomé el atrevimiento de anotar los moles de cada sustancia, ¿sí? Y los gramos, las masas de cada sustancia. Entonces vamos a leer el primer problema que dice: para obtener 500 gramos de trióxido de azufre, ¿cuál es el número de moles necesario de dióxido de azufre? Entonces yo por eso señalé acá en la ecuación, como estábamos trabajando en el video anterior, como la pregunta relaciona moles de dióxido de azufre y gramos de trióxido de azufre, ¿sí? Volvemos a leerla para los que tienen dudas. Para obtener 500 gramos de trióxido de azufre, ¿cuál es el número de moles de dióxido de azufre que necesitamos? Entonces, una vez que marcan, se le va a hacer más fácil expresar la parte de la regla de 3, la parte de arriba, como ya hablamos en el video anterior, siempre expreso los valores que me da la ecuación química, donde yo ya a partir de una ecuación saco los moles, saco las masas, saco las moléculas, saco los volúmenes, ¿sí? En este caso entonces voy a expresar esto, voy a anotar en una regla de 3 la cantidad de moles y la cantidad de gramos. Entonces nos queda así, chicos: 2 moles de dióxido de azufre producen 160 gramos de trióxido de azufre. Y la pregunta dice: para obtener 500 gramos de trióxido de azufre, ¿cuál es el número de moles necesario? Como la incógnita sería ¿cuántos moles de dióxido de azufre necesitamos?, vamos a dar vuelta para que nos quede la incógnita a la derecha, para no cambiar la forma de trabajo que la mayoría por ahí ya tiene incorporada. En realidad se puede resolver de las dos maneras, pero para no estar cambiando voy a dar vuelta un ratito este dato que anotamos. Entonces nos queda así, volvemos a leer. Para obtener 500 gramos de CO3, ¿cuál es el número de moles necesario de CO2? Entonces en la parte de arriba tenemos lo que tenemos acá de los datos. 160 gramos de trióxido de azufre se producen cuando reaccionan 2 moles de dióxido de azufre con el oxígeno. Pero eso no lo vamos a poner porque no está la relación, solamente lo explico. 160 gramos se producen al reaccionar 2 moles de dióxido de azufre. Pero si nosotros queremos producir 500 gramos de trióxido de azufre, que es mucho más que los 160 de la ecuación, ¿cuántos moles de dióxido de azufre vamos a obtener? Ponemos la X porque no sabemos el valor que vamos a hallar. Y esto se resuelve por método de regla de 3 simple, que sería 500 por 2 dividido 160. Hacemos la operación y el resultado que nos queda es 6,25 moles de dióxido de azufre. ¿Por qué moles de dióxido de azufre? Porque la X está debajo de esa cantidad. Si estaba debajo de gramos de trióxido, iban a ser gramos de trióxido. Entonces, anotamos la respuesta a la pregunta. Nos quedaría así: para los profes que piden pregunta, para obtener 500 gramos de trióxido de azufre necesitamos 6,25 moles de dióxido de azufre. Vamos a leer la siguiente, dice: cálculos que relacionan masas con número de moléculas. Si tenemos 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, ¿cuántos gramos de CO3 se obtienen? Entonces voy a expresar la ecuación con datos de moléculas y datos de masas. Número de masas con moléculas. Y ya les muestro cómo queda. Bueno chicos, entonces nos quedaría así la misma ecuación y expresamos en moléculas. Esto ya lo explicamos en videos anteriores. Por favor, si no lo han visto, miren el tercer video de estequiometría, que nos permitirá entender bien cómo llegamos a estos resultados, ¿sí? Si nosotros pesamos en moléculas, tenemos que 1,20 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de azufre se combinan con 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico y producen 1,20 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Fíjense que está relacionado con los moles, porque acá hay 2 moles, es la misma cantidad. Y un mol ocupa solamente, tiene estas moléculas, ¿sí? Este número. Entonces, ahí está la relación entre moléculas de cada sustancia y acá tenemos en gramos.
al sacar la masa con la tabla y a multiplicar por la cantidad de moles, en cada caso nos queda 128 gramos de dióxido de azufre se combinan con 32 gramos de oxígeno diatómico para obtener 160 gramos de trióxido de azufre. Me tomé el atrevimiento de marcar las dos sustancias que están relacionadas. En este caso volvemos a leer, dice: si tenemos 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se obtienen? Por eso acá señalé moléculas de oxígeno y trióxido de azufre en gramos. Entonces vamos a anotar primero estos dos, ¿sí? Un ratito para expresar la parte de arriba de la regla de 3. Entonces, chicos, nos queda expresada así la parte de arriba. Según los valores que yo tengo en la ecuación, que ya lo sacamos previamente, que están en los otros videos, tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, producen 160 gramos de trióxido de azufre. Pero si tenemos, como dice el problema, ¿sí? Si tenemos 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se obtienen? Entonces colocamos eso acá en la parte de abajo de la regla de 3. Siempre en la parte de abajo va la información que me da el problema. Si tengo 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre producimos? Bueno, acá el procedimiento es el mismo que ya expliqué en el video anterior. Cargamos en la calculadora 8,1 exponencial 23 por 160 dividido 6,022 exponencial 23. Voy a mostrar cómo cargar en la calculadora porque por ahí, si no lo vieron, a lo mejor lo cargan mal y por esa falla está mal el resultado y ya lo arrastran ese error a todos los otros pasos. Así que vamos a hacerlo en la calculadora un momento. Entonces cargamos 8,1, no voy a poner por 10, 8,1, cuando aparece el por 10 voy a poner exponencial, ¿sí? 23 dice ahí, número normal, por el otro numerito es 160, eso no tiene exponente, así que es fácil. Dividido 6,022 por 10 a la 23. Entonces cargamos 6,022 exponencial 23, ¿sí? Eso nos da un resultado de 215,21. Ese sería nuestro resultado. Siempre que tiene punto va a coma y copio dos numeritos. Si yo copio dos números después de la coma ya es suficiente, así que lo vamos a anotar al resultado. Bueno, chicos, entonces nos quedaría que si combinamos 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico se producen 215,21 gramos de trióxido de azufre. Como la X está debajo de gramos de trióxido de azufre, ese es el resultado que nosotros hallamos. Hacemos la respuesta para los profes que por ahí piden respuesta. Si tenemos entonces 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, se producen 215,21 gramos de trióxido de azufre. Vamos a ir al siguiente punto, que dice la 3. Cálculos que relacionan masas con volúmenes. O sea, fíjense que van cambiando. Primero eran masas con moles, ahora masas con moléculas y ahora masas con volúmenes. ¿Cuántos gramos de dióxido de azufre reaccionan con 500 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces voy a volver a copiar la ecuación con los datos de gramos y litros de la ecuación para poder explicar este problema. Entonces, chicos, nos queda así. Según la ecuación tenemos 128 gramos de dióxido de azufre reaccionan con 22,4 litros de oxígeno, ¿sí? Pero lo vamos a dar vuelta para que la X quede a la derecha, porque volvemos a leer, dice la 4. La 3, perdón, estamos en la 3. ¿Cuántos gramos de dióxido de azufre reaccionan con 500 litros de O2? O sea que me está preguntando en realidad los gramos de CO2. Si yo lo coloco así, la X me quedaría de este lado y los voy a confundir. Entonces la vamos a dar vuelta, ponemos lo mismo pero al revés para que la X me quede a la derecha. Entonces nos quedaría así. 22,4 litros de oxígeno diatómico reaccionan con 128 gramos de dióxido de azufre. Pero si tenemos 500 litros de oxígeno diatómico, ¿con cuántos gramos de dióxido de azufre van a reaccionar? ¿Sí? Van a combinarse. Entonces, ¿cómo hallamos el resultado? Haciendo 500 por 128 dividido 22,4. Y eso nos va a dar un valor de... Nos queda un número bastante grande, 2.857,14 gramos de dióxido de azufre.
Y fíjense que está bien la relación porque 22,4 litros producen 128 y si yo tengo 500 litros, que es mucho más, tiene que ser el número bastante grande. Así que ustedes siempre que les dé un resultado, analícenlo si está bien, porque por ahí puede pasar que apretemos mal en la calculadora los valores, pero en este caso no, ¿sí? Así que no se asusten. Fíjense que nos da ese resultado. Entonces fíjense, esto quiero explicar por las dudas, acá hay una coma, siempre que hay coma pongo punto, por eso en la hoja puse punto, y acá hay un punto, ¿sí? No sé si se distingue bien, vamos a aclarar la cámara, ahí, entonces el punto se pone coma, con que ustedes copien dos numeritos después de la coma, los 14, eso ya está bien, ¿sí? Así que ese es el resultado que nos da. Entonces nos queda así la respuesta. Con 500 litros de oxígeno diatómico reacciona 2.857,14 gramos de dióxido de azufre. Bueno, vamos a ver ahora sí la número 4. Dice, cálculos que relacionan moles con número de moléculas. Si contamos con 3,6 moles de dióxido de azufre, ¿cuántas moléculas de SO3 se obtienen? Voy a copiar la ecuación y voy a anotar entonces con valores de moles y de moléculas para poder explicarles. Bueno chicos, nos quedaría así entonces la ecuación. Tenemos la ecuación que estamos trabajando, la relación en moles, la relación en moléculas, sí que ya la anotamos hoy, pero ahora me relaciona el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, y hoy era distinto. Así que vamos a expresar la parte de arriba, dice 2 moles de dióxido de azufre producen 1,20 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Lo vamos a anotar en la parte de arriba de la regla de 3. Entonces nos queda así, con 2 moles de dióxido de azufre se producen 1,20 por 10 a la 24, otra vez me distraje, perdón, por 10 a las 24 moléculas de trióxido de azufre. Pero si tenemos, dice el problema, eso sí ya está claro, si tenemos 3,6 moles de dióxido de azufre, ¿cuántas moléculas de trióxido se van a producir? Entonces eso va en la parte de abajo. Si tenemos 3,6 moles de dióxido de azufre, X, porque no sabemos cuántas moléculas de trióxido se van a producir. Así que acá tenemos que cargar en la calculadora, lo vamos a hacer para los que no vieron los videos anteriores, ¿sí? 3,6, normal, porque son moles nomás, no voy a poner ningún exponencial ni nada, por, y acá sí voy a tener que poner 1,20, el por 10, en vez de poner por 10 vamos a poner exponencial, 24, ¿sí? 3,6 por 1,20 exponencial, que está cerca del igual acá abajo, ¿sí? Acá, exponencial 24, ahí tenemos la multiplicación, ¿sí? 3,6 por 1,20 elevado a la 24, dividido 2, que es lo que nos faltaría, ¿sí? Dividido 2. Nos da un resultado de 2,16 por 10 a la 24. Entonces nos queda así, debajo de la X vamos a poner 2,16 por 10 a la 24 moléculas de SO3, que ese fue el resultado que nos dio, ¿sí? Bueno, entonces, la respuesta para los profes que por ahí piden la respuesta es, si tenemos 3,6 moles de dióxido de azufre, se producirán o se producen 2,16 por 10 a la 24 moléculas de SO3. Bueno, vamos a la siguiente, que sería la número 5. Ya faltan 2 y terminamos. Cálculos que relacionan número de moles y volúmenes. Parecida a la que hicimos hoy, pero ahora es moles y volúmenes. Si se obtuvieron 5,5 moles de trióxido de azufre, ¿sí? ¿Cuántos litros de oxígeno diatómico en condiciones normales de presión y temperatura se necesitaron? Entonces voy a relacionar la ecuación de nuevo con moles y litros y ahí les explico cómo resolver esto. Bueno chicos, entonces nos queda así para la 5, que es relación entre moles y volúmenes. Escribimos la ecuación, escribimos la ecuación expresada en moles y volúmenes. Me tomé el atrevimiento de señalar los 2 moles de trióxido de azufre y los 22,4 litros de oxígeno, porque esas son las sustancias que están relacionadas. Miren, dice, si tenemos 5,5 moles de trióxido de azufre, por eso subrayé allá los moles, ¿cuántos litros de O2 fueron necesarios? Entonces vamos primeramente para la parte de arriba, como venimos haciendo, vamos a anotar los valores acá de la ecuación.
Entonces, si expresamos, nos quedan 22,4 litros de oxígeno, producen 2 moles de trióxido de azufre, pero lo vamos a dar vuelta para que X quede a la derecha. ¿Por qué? Yo no quiero confundirle, quiero explicar solamente siempre de la misma manera con X a la derecha, ¿sí? Entonces, volvemos a leer, dice, si obtuvieron 5,5 moles de trióxido de azufre, ¿cuántos litros de O2 necesito? ¿Sí? Entonces, por eso, como la X me quedaría acá expresada a la derecha, no puedo escribir acá, sino estaría de este lado y por ahí los voy a confundir. Entonces dimos vuelta. En vez de poner así, ponemos al revés. 2 moles de trióxido de azufre se obtienen cuando reaccionan 22,4 litros de oxígeno. Pero si yo obtengo 5,5 moles de trióxido de azufre, ¿cuántos litros de oxígeno reaccionaron? Esto se resuelve fácilmente sacando 5,5 por 22,4 dividido 2. Y el resultado es... Bueno chicos, entonces nos queda un valor de 61,6 litros de oxígeno diatómico, ¿sí? Como la X está debajo de litros de oxígeno, ese es el valor que hallamos con ese resultado. Para los profes que quieren respuesta, si tenemos 5,5 moles de trióxido de azufre, se producen 61,6 litros de oxígeno diatómico. Para la última pregunta, ¿qué dice? Cálculos que relacionan número de moléculas con volúmenes. Si tenemos 4,3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de trióxido de azufre se obtienen en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces voy a volver a copiar la ecuación con los valores de moléculas y volúmenes y ahí les explico este último punto. Bueno chicos, entonces nos queda así la ecuación. Para la relación entre moléculas y volúmenes tenemos la ecuación que estamos trabajando, expresé los valores en moléculas de nuevo, expresé los valores en volúmenes y como preguntaba acá, si tenemos 4,3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de trióxido de azufre se obtienen? Me tomé el atrevimiento de señalar ya, marcar los dos factores con los que vamos a trabajar y como siempre lo vamos a expresar a estos dos valores, lo vamos a expresar en la parte de arriba de la regla de 3, así que lo anoto y seguimos trabajando. Entonces, como la pregunta dice, si tenemos 4,3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, colocamos esa información en la parte de abajo de la regla de 3, moléculas de dióxido de azufre con moléculas de dióxido de azufre. ¿Cuántos litros de trióxido vamos a producir? ¿Cuántos litros de trióxido de azufre? Como no sabemos, ponemos X y bueno, para resolver cargamos en la calculadora 4,3 exponencial 23 por 44,8 dividido 1,20 exponencial 24. Entonces lo cargamos en la calculadora 4,3 exponencial, que está debajo acá, ¿sí? Exponencial 23 por 44,8 dividido 1,20 exponencial 24. Eso nos da un valor de 16,05. No nos da connotación científica. Ese sería entonces la cantidad en litros de trióxido de azufre que se produce. Entonces nos quedaría así. La respuesta, si tenemos 4,3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, se producen 16,05 litros de trióxido de azufre. Bueno, y con eso terminamos el tema de estequiometría en un total de 5 videos, así que les recomiendo mirar los anteriores para las dudas que puedan tener. Y bueno, si les gustó nos dejan los comentarios y nos hacen saber sus preguntas con respecto a estos videos. Y bueno, gracias por estar, por compartir y bueno, nos vemos hasta la próxima.